Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy te voy a dar unas recomendaciones para que puedas mejorar todo tu proceso de producción. La verdad es que estos tips que te voy a transmitir son cosas que te van a servir mucho para que puedas crear de una manera mucho más fácil tu proyecto. Y con lo que vamos a empezar es con el stop motion. El stop motion es una técnica que es fotograma a fotograma y te va a servir para que puedas hacer proyectos bastante interesantes. A pesar de que stop motion es realmente complicado y es tardado y requiere de muchísima paciencia, va a ser un elemento de producción que te va a servir muchísimo y vas a llamar bastante la atención con este tipo de proyectos porque en realidad son bastante interesantes en el medio. El stop motion es una técnica de animación que podríamos traducir como fotograma a fotograma. Y tal como el nombre lo indica, consiste en simular el movimiento de cualquier objeto o escena estática realizando varias fotografías de modo que, al conectarlas todas, se genera una sensación de movimiento real. Este método utilizado sobre todo en el cine tiene gran importancia en el campo del marketing. Ahora que el multimedia tiene tanta presencia en cualquier campaña o plataforma, no es de extrañar ver videos grabados usando este recurso, ya que con esto se aumenta la posibilidad de alcanzar la viralidad y por tanto potenciar la visibilidad de una marca a través de este tipo de contenidos. El stop motion demanda una elaboración mucho más concienzuda y complicada que las técnicas tradicionales, pero sus acabados suelen ser bastante llamativos. El rodaje requiere paciencia y preparación, dado que se necesita no solo realizar una gran cantidad de fotos para utilizarse como fotogramas, sino que también hay que tener en cuenta factores como la iluminación, las posiciones de los objetos y también la de la cámara, que ha de permanecer estática para transmitir un mejor acabado. Con un alto componente artesanal, no son pocas las marcas que han apostado ya por el uso del stop motion para alguna campaña en video. Desde anuncios publicitarios hasta videoclips, han acudido a esta técnica para conseguir resultados que, en más de una ocasión, son bastante sorprendentes. Y es que esta es una técnica que en realidad es bastante utilizada en los medios, sobre todo lo fue en el cine, y para ello te voy a recomendar una película que es, yo creo que, la mejor muestra de stop motion que tú puedes ver, y ahora la tienes muy fácil porque la puedes encontrar en la plataforma de Netflix. La película es Jason y los Argonautas. Jason y los Argonautas es una película inglesa de 1963 basada en el mito griego de Jason y la búsqueda del vellocino de oro, donde la idea original, la sinopsis y los efectos especiales son obra de Ray Harryhausen, quien a pesar de haber realizado lo que hasta el día de hoy es calificado como el mejor trabajo del artista maestro de la técnica del stop motion, no fue considerado como candidato al Oscar a los mejores efectos especiales. La película intenta alejarse de los parámetros de films ambientados en la antigüedad, fundamentalmente grecorromana, y que popularmente eran conocidos como cintas de espadas y sandalias, logrando introducir grandes dosis de aventuras y bestias míticas, al tiempo que respeta fielmente la leyenda. A pesar de que en su día Jason y los Argonautas recaudó muy poco en taquilla, el film destacó por sus efectos especiales artesanales, y algunas de las escenas más espectaculares, como la lucha contra el gigante de bronce Talos, o la icónica batalla contra un pequeño ejército de esqueletos, están consideradas entre las mejores escenas de la historia del cine, convirtiéndose así en una auténtica película de culto con el paso de los años. ¿Qué tal? Te recomiendo que ahorita que está la oportunidad la puedas ver. Espero que sea una de esas películas que la agregues a tu lista. Pero la verdad es que es importante a veces que veamos todo este tipo de material porque nos ayuda a comprender como todo el estilo y todas las formas de hacer audiovisual. Pero justo vamos a hablar de este autor que es Ray Harryhausen, que es el encargado de todos los efectos visuales y es conocido como el maestro del stop motion. Ray Harryhausen fue un técnico en efectos especiales y productor cinematográfico estadounidense. Era especialmente conocido por su estilo en la técnica de animación stop motion, por lo que ha sido considerado el maestro de esta técnica. Algunos de sus más notables trabajos son Sinbad y la princesa en 1958, que fue su primer película a color, Jason y los Argonautas de 1963 y Furia de Titanes en 1981, que significó su retiro del cine. Sin lugar a dudas, Harryhausen
logró influir profundamente en varias generaciones de cineastas que se formaron con sus películas y que encontraron en ellas la base de la animación, los efectos visuales y la forma de contar la ficción. Al final de los créditos de la película Pacific Rim de Guillermo del Toro, se hace mención a su nombre, reconociéndolo como uno de los precursores de este tipo de películas. En la película El cadáver de la novia de Tim Burton, el piano que toca Víctor en la casa de su prometida tiene escrita la palabra Harryhausen, como si fuera la marca del piano. También en Monsters Inc., el restaurante donde cenan Mike y Celia se llama Harryhausen's, como homenaje al cineasta. Pues bien, ahora ya después de conocer un poco de Harryhausen, debemos reconocer que es una de las figuras más importantes para nuestro medio. Esta figura de Harryhausen ha sido la base para animadores, para la gente de efectos visuales y para muchas generaciones de los que nos dedicamos a los medios audiovisuales. Y entonces vamos a ver ahora un audiovisual que nos va a ayudar a conocer mucho mejor el aporte que hizo Harryhausen a todo el medio audiovisual, sobre todo porque es llamado el maestro del stop motion. Pero antes de contarles nada más, voy a mostrarles a la criatura más enorme y monstruosa que han visto en su vida. Un rey, un dios en su propio mundo, que ahora viene a nuestra civilización como un esclavo, como espectáculo para satisfacer su curiosidad. Señoras y caballeros, King Kong, la octava maravilla del mundo. Diría que me introduje en el cine por accidente. Siempre me había interesado el cine, aunque realmente todo empezó cuando vi King Kong a los 13 años, porque vi la forma en que los monstruos podían moverse. Y así fue como descubrí la animación y a Willis O'Brien, el animador jefe, quien junto a Merian Cooper había hecho realidad esta película. Para dar vida al gran gorila, O'Brien había puesto en práctica una técnica de animación rudimentaria pero muy efectiva conocida como la stop motion, que consistía en ir variando la posición de una figura en miniatura de tal forma que cada nueva postura quedara registrada en un fotograma de película. Al proyectar la imagen a 24 fotogramas por segundo, se obtenía la impresión de movimiento. Harryhausen heredó y perfeccionó el método que, combinado con transparencias, juego de perspectivas y otros trucos visuales, daría como resultado la Dynamation, fundamental para la animación de objetos tridimensionales. Lo primero que quise hacer, inmediatamente después de ver King Kong, fue experimentar yo mismo el método de la Dynamation. Empecé a hacer experimentos con mis propias maquetas sobre la vida prehistórica y quise hacer una película llamada Evolución, que explicaría cómo empezó el mundo y también el periodo de los dinosaurios y de los mamuts. Era un proyecto muy ambicioso para un aficionado, pero hice muchos experimentos que resultaron muy útiles para mostrar a la gente lo que podía hacer. El sueño de Evolución se desmoronó cuando Walt Disney, otro genio de la animación, no con maquetas sino con dibujos, estrenó su película Fantasía, casualmente sobre el mismo periodo prehistórico y casualmente con música de Stravinsky, como Harryhausen había ideado para su proyecto frustrado. Tras una breve experiencia junto a George Pal en la serie de marionetas conocidas como los Puppy Toons, Harryhausen entró a formar parte del servicio especial capitaneado por Frank Capra, encargado de realizar durante la Segunda Guerra Mundial una serie de documentales sobre la participación americana en dicha contienda. Hacíamos películas para el ejército, trabajábamos en la serie Why We Fight para las tropas del ejército y también para el público en general. Trabajé con él 3 años. Ted Grisel, más conocido como Dr. Seuss, dirigía la sección de dibujos animados. Ray Harryhausen tuvo 2 grandes aliados en su propia familia. Su padre, quien le ayudó a construir los esqueletos articulados de los muñecos, y su madre, quien resultó tener una gran habilidad para confeccionar vestidos en miniatura. El propio garaje de casa se convirtió en el estudio donde cobraron vida un gran número de personajes de cuentos infantiles.
Los hacía para las escuelas, porque en aquel entonces se cuidaba mucho la educación audiovisual en la escuela. Quería realizar cuentos en los que los niños pudieran asociar el mundo real con los cuentos de hadas. Fue entonces cuando hice los cuentos de Mama Oca. Creo que hice 5 o 6, la historia de Caperucita Roja, el Rey Midas, Rapunzel, Hansel y Gretel y la Tortuga y la Liebre. Harryhausen, artífice de algunos títulos emblemáticos del género de aventuras como La Isla Misteriosa o El Valle de Wanji, siempre se ha sentido fascinado por los mundos remotos y las criaturas prehistóricas. Estaba loco por las criaturas del mundo perdido, King Kong. Yo sentía lo mismo, así que hicimos un trato. Envejeceremos, pero seguiremos siendo jóvenes. Las expediciones de hombres a tierras legendarias surgidas de las páginas de Conan Doyle, Julio Verne o H.G. Wells han sido una inagotable fuente de inspiración en su obra. Y si estos animales resultaban amenazadores en su entorno natural, mucho más sobrecogedor para la audiencia suponía dejarlos sueltos en la gran ciudad. Así fue como después de que un enorme saurio sembrara el pánico en las calles de Nueva York, un pulpo gigante hizo lo propio en las tranquilas aguas de San Francisco. Había un joven productor que quería hacer una película sobre un pulpo destruyendo el puente de Golden Gate, así que pensé, vaya, esto parece un reto muy interesante. Y me presenté en su estudio. Era Charles Schneer. Lo que me interesaba era poner en la pantalla algo que nadie había mostrado hasta ese momento. Estaba interesado en localizaciones que no habían sido fotografiadas antes. Un pulpo tiene 8 tentáculos, pero para recortar gastos le puse solo 6. No pensé que alguien los contaría. Los otros 2 tentáculos podían estar ocultos bajo el agua. ¿Has oído eso? ¿Oír qué? Yo no oigo nada. Escucha. En 1956, en pleno apogeo cinematográfico de las invasiones extraterrestres, con títulos como Ultimátum la Tierra y La Guerra de los Mundos, Ray Harryhausen y el director Fred Sears realizaron su personal aportación al género con La Tierra contra los platillos volantes. En ese momento se hablaba mucho sobre los platillos volantes y la gente quería hablar con personas de otros planetas. Se convirtieron en un fenómeno en muchos países. Así que decidimos hacer una película sobre platillos volantes que invadían Washington. Una invasión en toda regla que se llevaba por delante a los emblemáticos edificios de la ciudad, o mejor dicho, a sus perfectas reproducciones a escala, sentó definitivamente las bases de lo que serían los posteriores ataques alienígenas cinematográficos. Vienen a tomar el poder. Nos lo dijeron claramente en el patillo. Si son tan fuertes, deberían poder cogernos por sorpresa y aplastarnos. Esperan aterrorizarnos con un despliegue de poder. Desprecian nuestras defensas. Dios mío. Yo no invito a eso a mi casa. No, Marshall. Habrá que invitarle. América espera que hable con ellos. No pienso ponerle la vajilla del presidente Van Buren. Cuando vi la película de Alexander Korda, El ladrón de Bagdad, me entusiasmé con la mitología y decidí dejar de destruir ciudades. Había destruido ya Washington, Roma, el Golden Gate de San Francisco, y ya estaba un poco cansado de eso, sobre todo cuando Godzilla también empezó a destruir Tokio con imágenes prácticamente copiadas del monstruo de tiempos remotos.
Estaba buscando nuevas perspectivas y encontré un personaje de leyenda como Sinbad. Temo que este viaje va a resultar aburrido para ti sin Sadie. No me oirás quejarme con tal de estar a tu lado. Será un viaje peligroso, a pesar de todos nuestros planes. Para Sinbad y la princesa, dirigida por Nathan Juran, Harryhausen realizó gran cantidad de grabados que facilitaron enormemente el plan de rodaje. Hice muchos dibujos de los momentos culminantes de la película y muchas veces el director artístico que diseñaba los decorados empleaba estos bocetos o le influían en cuanto a cómo diseñar los decorados. Así que trabajé en muchos campos, no solo en animación. Hacía unos 400 bocetos que se incluían en el guión para que los actores supieran dónde iba el primer plano y distintas planificaciones. A pesar de su finalidad puramente técnica, estos bocetos nos revelan a un maestro de las formas y técnicas del dibujo. En el transcurso de los años, Gustave Doré ha sido una inspiración en gran parte de mi trabajo. Me gusta John Martin, pero especialmente Gustave Doré porque tenía un gran sentido teatral. Al principio quisimos rodar Sinbad y la princesa en Oriente Medio por sus edificios árabes y sus localizaciones, pero por causa del desorden que había decidimos rodarla en España. Y afortunadamente la rodamos por muy poco dinero. Además del escaso presupuesto, se añadía la dificultad de rodar por primera vez para Harryhausen con fotografía a color, que obligaba a afinar mucho más los trucajes y la animación de las diferentes criaturas. Sinbad y la princesa supuso la primera colaboración entre Harryhausen y el músico Bernard Herrmann, cuyas composiciones acompañarían no solo al marinero de las Mil y una noches, sino a otros personajes de leyenda. Tanto Ray Harryhausen como su gran amigo y productor Charles Neer descubrieron que la mitología griega estaba plagada de buenos argumentos cinematográficos y de un sinfín de criaturas dispuestas a tomar forma en la pantalla. Siempre me había fascinado Jasón y la historia de Jasón y el vellocino de oro. A Charles también le interesaba ese tema. Creo que es la mejor película que hicimos juntos. Contiene secuencias de altísimo valor visual, como la de la hidra de las 7 cabezas, la de los esqueletos que surgen de la tierra. Oh, Jasón, finalmente has subido al monte Olimpo. Los hombres acuden a los dioses cuando algo desean. Lo hemos arreglado para que Hermes te subiera. Los antiguos griegos pensaban que los dioses eran personas de gran tamaño. Por eso en Jasón y los Argonautas intentamos retratar a los dioses simplemente como personas, solo que habitaban en el monte Olimpo, en el cielo. Zeus, esposo y Dios mío, ¿por alguna razón has ordenado que se profanara mi templo en Tesalia? Ha sido enteramente culpa de Pelías. No contento con conseguir el trono de Tesalia como era mi deseo, ha intentado evitar perderlo como yo ordené. La comparación entre distintos tamaños se crea mediante un contraste. Para ello usamos mucho la técnica del traveling matte. Consiste en combinar dos imágenes que han sido rodadas por separado. Ruedas planos cercanos de las personas que quieres que salgan grandes y luego ruedas de lejos a las personas que quieres que salgan pequeñas y entonces combinas las dos imágenes y esto produce la diferenciación de tamaños. Los días de la animación artesanal, fotograma a fotograma, estaban contados cuando a finales de los 70 los efectos creados por el ordenador hicieron su entrada triunfal en la gran pantalla. Ni siquiera la aterradora Medusa podía hacer frente, con su mirada letal, a los avances técnicos. Después de hacer Furia de Titanes, decidí retirarme porque el tipo de película que parecía agradar al público no era de mi gusto. Algunas son demasiado violentas, otras muestran demasiado sexo. No sé, no parecen ser el tipo de película que me gustaba hacer.
Veía cómo se estaba poniendo de moda la imagen generada por ordenador y a la gente le atraía mucho. Y también me di cuenta de que el tipo de historia que estábamos contando necesitaba un descanso. Algunos dicen Casablanca, otros Ciudadano Kane. Yo digo que Jason y los Argonautas es la mejor película de la historia. No sabemos hasta qué punto las palabras de Tom Hanks eran del todo sinceras, teniendo en cuenta que Ray Harryhausen se encontraba a su lado después de haber recibido de manos de Ray Bradbury el Oscar honorífico a toda su carrera. Oh my God. I don't know what to say. Thank you. Thank you so very much. De lo que sí estamos seguros es del inmenso cariño y admiración que le profesan muchos de los actuales cineastas, admiración que en muchos casos se traduce en forma de guiños y homenajes cinematográficos. Creo absolutamente en ese mundo que él creó, el matrimonio entre lo real y el stop motion. Había ciencia ficción anterior, pero no tenía ese halo de realidad que la de Harryhausen sí tiene, debido a que sus personajes son sintéticos, pero están vivos. Se están moviendo en el set junto a nosotros y afectan a los personajes reales. Harryhausen tiene una mezcla de naturalismo y de estilización, si tú quieres, de movimiento, única. Porque al mismo tiempo que sus criaturas son totalmente exóticas y maravillosas, tienen algo que las hace entrañables y naturales. Sus criaturas las diseñaba él mismo, es un buen dibujante, es un impresionante escultor y creo que ves en sus criaturas el enorme amor que les tiene. Es un tipo enamorado de sus monstruos. Creo que es agradable que alguien te rinda un tributo usando ideas similares a las que habíamos empleado antes. Es muy halagador. Creo que todos tenemos nuestros puntos de vista respecto a ciertos asuntos y me encanta ver que a la gente le influyeron tanto nuestras películas que quieren rendirnos un tributo. Lo cierto es que Harryhausen nunca ha aparecido como director de sus películas, a pesar de que en algunas de ellas su responsabilidad era mayor que la de cualquier miembro del equipo. Pero siempre trabajé codo con el guionista desde el principio y también dirigía mis propias secuencias de animación. Aunque no apareciera en los títulos de crédito como director no me importaba, yo quería que fuera así. Estaba contento simplemente apareciendo en los créditos de los efectos especiales. Además siempre lograba que mis actores hicieran exactamente lo que yo quería. Por mucho que nos empeñemos en afirmar que la técnica no podrá nunca sustituir a una buena historia, la ciencia ficción necesita del artificio para que sea posible mostrar en imágenes lo que no existe en la realidad. Harryhausen lo hizo dando rienda suelta a su imaginación y perfeccionando el método de la stop motion, que había sido creado a principios del siglo XX. Hoy en día los efectos especiales son muy diferentes. Se hacen cosas maravillosas con las imágenes generadas por ordenador. Es un ambiente completamente diferente. Trabajé a base de errores en una época en que nosotros mismos teníamos que hacer los modelos, construirlos, fotografiarlos, iluminarlos y hacer la impresión para el posterior proceso de stop motion. Pienso que en el futuro hay sitio tanto para trabajar con muñecos en stop motion como con imágenes generadas por ordenador y lograr así una extraña combinación. Para este superviviente de la vieja escuela, desde luego cualquier método es lícito si consigue llenar de magia la gran pantalla, si consigue trasladarnos a mundos de fantasía que creíamos imposibles. Pues bien, después de saber un poco más acerca de Ray Harryhausen, ahora también nos debemos preguntar qué otras cosas podemos hacer aparte de los efectos visuales. Bueno, una de las variables que podemos encontrar del stop motion es la pixelación. Esta técnica la vamos a poder realizar con elementos que podemos encontrar alrededor en casa y sobre todo lo más importante es que aquí
no ocupamos marionetas o los conocidos como puppets, sino que ocupamos a las mismas personas. Vamos a ver cómo se hace la pixelación. La pixelación es una variante del stop motion en la que no se usan muñecos o marionetas, sino que los objetos animados son personas y auténticos objetos comunes, no modelos ni maquetas. Al igual que en cualquier otra forma de animación, estos objetos son fotografiados repetidas veces y desplazados ligeramente entre cada fotografía. El actor se transforma así en una marioneta humana, manteniendo una pose mientras uno o más frames son tomados, y cambiando sutilmente la pose antes del siguiente frame. Con el uso de esta técnica se pueden lograr efectos asombrosos y divertidos, como hacer que las personas se deslicen por el suelo sin moverse, que su cabello crezca rápidamente o que vuelen por los aires. Actualmente, y gracias a la gran selección de aplicaciones móviles, esta técnica es muy bien recibida por los animadores adeptos, por ejemplo a Instagram, ya que permite crear historias ficticias sin necesidad de otros elementos más que uno mismo. Pues bien, esto es otro de los elementos que nosotros podemos agregar a nuestra vasta herramienta de los audiovisuales. Es importante que cuando vayas a hacer stop motion o este tipo de trabajos, no desesperes. La verdad es que son proyectos que tardan un buen tiempo, son proyectos complejos en los que debes estar muy atento. Entonces, el primer tip que te puedo dar para eso es que tengas paciencia. Otra de las cosas que te puede servir mucho es que trabajes con los 12 principios de la animación. Eso te va a ayudar mucho a que puedas manipular mucho mejor tus elementos. Si no lo conoces, te voy a enseñar aquí rápidamente cómo son los 12 principios de la animación. The following has been paraphrased from The Illusion of Life by Frank Thomas and Ollie Johnston. Squash and stretch. This action gives the illusion of weight and volume to a character as it moves. Anticipation. Prepares the audience for a major action the character is about to perform. Each major action is preceded with specific moves that anticipate for the audience what is about to happen. Staging. It's the presentation of an idea so that it is clear. Straight ahead and pose to pose. Pose to pose is charted with key drawings done at intervals throughout the scene. Straight ahead animation starts at the first drawing and works drawing to the end of a scene. Follow through and overlapping. When the main body of the character stops, all other parts continue to catch up to the main mass. Nothing stops all at once. Slow in and slow out. As the action starts, we have more drawings near the starting pose, one or two in the middle, and more drawings near the next pose. Fewer drawings make the action faster, and more drawings make the action slower. Arcs. All actions, with few exceptions, follow an arc or slightly circular path. Arcs give animation a more natural action and better flow. Secondary action. It's an additional action in the scene used as a supplement of the main one in order to reinforce it and add more dimension. Timing. More drawings between poses slow and smooth the action. Fewer drawings make the action faster and crisper. Timing maintains the appearance of an object abiding by the laws of physics. Exaggeration. Remain true to reality, just presenting it in a wild or more extreme form.
Solid drawings. It means taking into account forms in three-dimensional space, giving them volume and weight. Appeal. It's a quality of charm, able to please the viewer's eyes. It's the charisma of the action.